basura posiblemente, pero acá brilla algo, acá no. Si tocamos con cuidado, vamos a encontrar que esta zona está un poco reblandecida y que la zona esta allá tiene una consistencia completamente diferente. ¿Qué se produjo acá? El sellado de las lesiones de caries. La dentina con la dentina, digamos, pudo conformar una dentina esclerótica, es decir, que ya no tiene la posibilidad de seguir teniendo lesión, indolora, dura, digamos, con dureza importante y no se siente dolor. La diferencia entonces entre lo que es la enfermedad de caries y lo que es el tejido cariado es fundamental para entender cómo es la odontología de mínima intervención. Recomendaciones entonces. Diagnóstico precoz, valoración con instrumentos validados del fijo califéreo. Remineralización de esmalte y dentina. Medidas preventivas de caries dental. Mínimas intervenciones operatorias. Reparar o pulir en lugar de reemplazar obturaciones. Eso es lo que nosotros siempre decimos. ¿Qué me quita a mí ver que hay una odontopediatría atraumática e indolora? Y además de ello, pienso que siempre tenemos que tratar de convertir nuestra actividad con simpleza, y darle tiempo a todas las acciones. Eso es fundamental. El tiempo es importantísimo. Bueno, Ariel, ¿me ves? Bueno, Hola. ¿me escuchan bien ahí? Comenzá. Sí, habla. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchan. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, para continuar un poquito con lo que viene hablando el doctor, yo voy a hablar un poquito de diagnóstico precoz, pero antes, bueno, vamos a hacer hincapié un poquito en lo que es aislamiento absoluto, como dijo el doc en una instancia. En esta época de COVID-19 y de la pandemia, me parece que es importante recalcar el tema del aislamiento absoluto. Nosotros siempre hemos hecho aislación relativa absoluta, que también lo hemos enseñado mucho en la cátedra de niños y nos ha dado muchas beneficios. No hace falta en determinados casos aislar absolutamente. Pero, como dijo el doctor en un principio, el aislamiento absoluto va a tener una importante, acá, o sea, digamos en lo que es el COVID-19, de tener la carga viral en un 90%. ¿Sí? Entonces, las ventajas que tiene el aislamiento absoluto va a ser la protección infecciosa al paciente, al asistente y al odontólogo, va a proporcionar un campo operatorio seco, limpio y susceptible de desinfección, va a proteger la cavidad bucal del paciente de elementos irritantes y va a proteger al paciente de una broncoaspiración o de dilución de elementos extraños. ¿Sí? Bien. Otra cosa importante que nos pareció colocar y charlar es la preparación de la mesa. Siempre la preparación de la mesa limpia, ordenada y programada para cada paciente va a ser muy importante porque, bueno, va a evitar esa infección cruzada que podemos llegar a tener con el tema del COVID-19, de esta pandemia, pero también trabajar de esta manera siempre va a evitar también el contagio de otras enfermedades, ¿no es cierto? Acá, bueno, yo puse algunas imágenes que me parecieron interesantes, cómo preparar toda la parte de la aislación absoluta. Nosotros sabemos que tenemos distintos tipos de acordeón, de perforadoras, de clamps. ¿Eh? Entonces, bueno, en la siguiente imagen, acá yo les resumí un poquito los clamps que son necesarios. En el sector anterior eran los 10, los 11 y los 12 que señaletan para determinadas técnicas. En el sector posterior
¿sí? Plan de 12A, de 13A, que tienen una retención en las caderas, ¿sí? El 27 que tiene una retención de monitores cuando realizamos alguna técnica actualizada, es muy importante. Y bueno, y los que son comprados con la W son esos planes que no tienen aletas como el W2, el W3 y el W7. También les puse la foto del B4, que es una alternativa para el sector anterior. Y bueno, acá también le puse la foto, hemos colocado la foto del plan de plásticos, plan que lo usamos mucho en odontopediatría, ¿no es cierto? Bien, para realizar un diagnóstico precoz, ¿sí? Es importante el instrumental diagnóstico. ¿Sí? Bueno, nosotros como instrumentales de exploración, de trabajo en esmalte y en dentina, nos basamos mucho en el explorador número 5. ¿Sí? Después excavadores dentinarios, ¿sí? Como Freddy, que tiene el número 6, el número 14, que es un doble acodado, el número 17. American English tiene el 4, el 7071, el 6576 como principales, pero hay otros tipos de excavadores importantes que son pequeños, que nos pueden ayudar a una determinada técnica o a una determinada calidad que nosotros dispongamos, digamos, ¿no es cierto? Acá les puse el dibujito, que se lo saqué del libro de operatoria dental, que uno de los números que se encuentran ahí nos muestra la angulación, ¿sí? O la curvatura que tiene el instrumental con respecto al eje principal del instrumento. ¿Sí? Eso es como algo para recordar, para que ustedes sepan nada más. También abajo tenemos hachuelas, cinceles y bueno, hay un material ahí de Giuffredi que lo usa para mucho la técnica acá, que bueno, nosotros no lo utilizamos, ¿no es cierto? Evidente. Bien. El error número 5. ¿Sí? Para hacer un diagnóstico precoz correcto, nosotros nos basamos en este instrumental, el explorador número 5, donde uno de sus extremos es doble acodado y tiene una parte milimetrada. Esa parte milimetrada es la que va a recorrer toda la superficie dental y los surcos, ¿sí? Como para darnos diferentes tipos de diagnósticos. Bien. Acá volviendo un poquito al instrumental, tenemos, le dice el número 5, explorador, ese es un explorador, ¿sí? El número 4, ¿sí? El número 6, una parte activa un poquito más extensa, el 14, que es doble acodado, y el 17, que ya es un poquito más amplio para cavidades mayores. Después tenemos fresas, ¿sí? Nosotros realizamos sistematización con fresas, las fresas pequeñas, un cuarto, un medio, 1 y 2, ¿sí? Son muy importantes para el tratamiento en diagnóstico precoz. En cambio, las piedras ya vienen de una numeración 1 y 2. ¿Sí? Bueno, esta es una imagen que siempre muestra el DOC, es muy importante, ¿sí? Muestra cómo es el tamaño de esas fresas, cómo va de menor a mayor, ¿sí? De un cuarto al número 3. Bueno, acá están los excavadores y la comparación con la cucharita de Black, ¿sí? Muchos confunden la cucharita con el excavador dentinario. La cucharita es para trabajar en pulpa, para cortar, que es la imagen que se ve en el sector medio. Nosotros trabajamos con excavadores dentinarios, pues, que la parte activa es selectiva, ¿sí? Tiene una concavidad y una convexidad que nos ayuda a retirar la dentina desde las paredes, ¿sí? En forma selectiva. Bien, ahora vamos a entrar un poquito en lo que es diagnóstico, ¿sí? Entonces, bueno, saber que la mancha blanca, que el inicio de caries se produce por el biofilm, como comentaba el doctor, ¿sí? Que son aglomerados de microorganismos que se adhieren a la superficie dentaria, ¿sí? Hay un 75% de bacterias y un 25% de matrices proteicas, polisacáridos, etc. Bien, lesión de caries. ¿A qué llamamos
principio o caries incipiente. Nosotros no llamamos caries incipiente, nosotros le llamamos mancha blanca. El primer inicio o el primer estadio de caries se llama mancha blanca, ¿sí? ¿Dónde se localiza esa mancha blanca? Generalmente en el sector gingival de las estructuras dentales, ¿sí? También se puede dar como se ve acá en el sector posterior, donde está la lupita, a nivel proximal. Esa lesión siempre aparece en forma granular, ¿sí? Con una base hacia la superficie, exactamente, en este sector, ¿sí? Y la mancha blanca tiene distintas partes, que podemos decir que la zona superficial es una zona vermilianizada, presenta un cuerpo de la lesión, que es ese color anaranjado, ¿sí? Una zona oscura, ¿sí? Y la zona translúcida, que ya sería parte del esmalte, y el esmalte sano. Esa mancha blanca, diagnosticada en un determinado tiempo, tiene la posibilidad de ser remineralizada. Entonces, bueno, tener un diagnóstico correcto de lo que es mancha blanca, con otras patologías que vamos a ver más adelante, bueno, nos va a dar la posibilidad de remineralizar, de prevenir, ¿sí? Determinadas lesiones cariosas. Abajo, en la foto de abajo, ya encontramos una mancha blanca cavitada con una caries activa, ¿sí? La foto exactamente, ¿sí? Ahí ya encontramos una lesión de mancha blanca cavitada con una lesión activa, ¿sí? Con destrucción de la superficie dental. La otra imagen, acá vamos a encontrar caries detenida, y muchas veces ese tipo de coloración lo da el flujo del mundo de plata. Fíjense cómo todas las caries fueron avanzando a nivel proximal, ¿sí? Y fueron detenidas seguramente por un efecto remineralizante. Bien, yendo a un diagnóstico diferencial, entender que estas lesiones, como las hipoplasias, las opacidades, la hipomineralización, hoy se habla del HMI, ¿sí? Como hipoplasia molar incisiva, ¿sí? Son determinadas características que se dan en el dentario. Muchas veces se dan en el primer molar, pero también se puede dar en el segundo molar permanente, y muchas veces se da también en los incisivos centrales superiores y algunas veces en los incisivos inferiores. Ahí donde vamos mostrando el dopo, una flechita, ¿sí? Esa hipoplasia, ese esmalte defectuoso, hace que eso sea un factor de riesgo, ¿no es cierto? Bien, para diferenciar un poquito hipoplasia de opacidad, de fibrosis, ¿sí? Las hipoplasias, dejen aquí, podemos decir que se dan en un primer estadio, ¿sí? La matriz del esmalte en forma cuantitativa, ¿sí? Hay un defecto en la parte cuantitativa de la estructura de las primas del esmalte. En cambio, en las opacidades ya se da en una segunda etapa, donde hay pérdida de calidad de la estructura del esmalte, ¿sí? Entonces, bueno, generalmente esas opacidades se van a dar en el sector incisal, de la superficie dental, ¿sí? Y las hipoplasias finalmente pueden estar como más, afectando más toda la superficie coronal de los dientes. Bien, siguiente. Bien, yendo un poquito entonces a lo que es diagnóstico precoz, que era lo que el doc quería que hagamos hincapié. Bueno, el diagnóstico precoz nos va a dar la posibilidad a nosotros de diagnosticar un diente sano, un diente en riesgo y enfermedad de caries, ¿sí? El diagnóstico precoz es un pilar de un programa de atención clínica, en el cual es una parte integral de un programa preventivo, ¿sí? Trata de preservar la estructura dental,
¿sí? Busca el óptimo tratamiento, evitando la mínima intervención y, en este caso, la aerolización. Sigue principios fisiológicos, ¿sí? En cuanto a la función, psicológicos, tratan de entender determinados efectos emocionales del paciente, como pueden ser miedos. Entonces, teniendo un diagnóstico precoz correcto, en forma adecuada, podemos trabajar en tratamientos de mínima invasión, técnicas atraumáticas, y bueno, todo eso hace que la relación paciente-profesional sea mucho más favorable. Estético, claro, si nosotros trabajamos y destruimos menos estructura dental, vamos a tener mayor estética. Hoy en día, con la posibilidad de la adhesión y las resinas, siempre vamos a lograr muy buena estética. ¿Evita sobretratamiento? Claro que evita el sobretratamiento y el diagnóstico precoz. Comparando con otros diagnósticos que ahora el doctor se va a expresar un poco más adelante, el diagnóstico precoz evita el sobretratamiento. Trata de conservar las estructuras, tanto esmalte como dentina, para lograr, digamos, prevención. Más que nada prevención y salud. Yendo un poco a lo que es la clasificación en el sector posterior del diagnóstico precoz, para realizar tanto un diagnóstico precoz en el sector anterior como en el posterior, siempre tenemos que tener en cuenta que la estructura dental debe estar limpia, debe estar seca, ¿sí? Y tenemos que tener buena visualización. Nosotros, recorriendo con nuestro explorador número 5, vamos a encontrar esta clasificación en lo que es surco normal, surco remineralizado, surco profundo pigmentado, ¿sí? Surco profundo cariado, caries de fosas y fisuras, caries amiloidentrinarias y caries genéticas. Acá en esta clasificación podemos decir que interpretando, aprendiendo un diagnóstico precoz correcto, vamos a tener diente en salud, diente en riesgo y diente con enfermedad. Siguiente. Bien. Entonces acá la imagen nos muestra un surco normal, ¿sí? Ese examen visual de esa estructura nos muestra una buena coalescencia de los lóbulos de desarrollo, ¿sí? Aspectos clínicos sin característica de riesgo. ¿Qué debemos hacer? Control clínico, un control de cepillado y puede haber distintos agentes reminizantes, en este caso nosotros siempre colocamos flúor, pero también hay otros métodos que nos ayudan a reminizar la estructura dental y a tener un control. El surco remineralizado. El surco remineralizado, ya entrando un poco en lo que era el explorador número 5, ¿sí? Recorriendo toda la superficie dental, no entra el explorador, ¿sí? No hay socavado, no hay desplazamiento transversal de ese explorador, el fondo es duro, el fondo es oscuro, entonces ese fondo oscuro no hay que confundirlo con caries, porque ese tejido está sano, está realmente remineralizado. Por eso es que necesitamos el explorador número 5, recorrerlo, escuchar, ver la textura del esmalte, bueno, y no presenta lesión radiográfica. ¿Qué debemos hacer? Tener un control clínico, un control cepillado y una aplicación con flúor. Bien, bien. El surco profundo pigmentado. ¿Sí? Acá el surco profundo pigmentado, generalmente estas pigmentaciones son por acumulamiento de detritus. Entonces, el explorador número 5 calibrado entra, ¿sí? Dentro del surco, no hay desplazamiento transversal, ¿sí? Hay un fondo duro y un fondo oscuro, sin lesión radiográfica, y la actitud tiene que ser una actitud de observación y monitoría de riesgo. Si aumenta el riesgo, aumentan otros factores de riesgo, como la dieta o algún otro hábito que nosotros hayamos observado en la historia clínica del paciente, bueno, si aumenta, vemos una medida preventiva como es un sellado. Bien, surco profundo. Acá,
el surco profundo. Entra el explorador número 5, no hay socavado, ¿sí? Esa punta milimetrada no entra, o sea, no hay socavado, no hay desplazamiento transversal, el fondo es duro, no hay cambio de color y no hay lesión radiográfica. Deben hacer medidas preventivas y topicaciones de flúor. El surco profundo es riesgo del paciente, entonces debe ser controlado, ¿sí? Debe ser anotado en la historia clínica, en la ficha, en el odontograma, como un factor de riesgo. ¿Qué se hace? Se puede hacer una medida preventiva como un sellador de fosas y fisuras. Bien, surco profundo cariado, ¿sí? Entender que este surco entra al explorador número 5, no hay socavado, hay desplazamiento ya transversal de ese explorador, hay un fondo duro, hay un cambio de color y hay lesión radiográfica, ¿sí? Acá, ahora el doctor seguramente va a explicar un poquito más toda la parte del tratamiento, pero entender de que nosotros podemos trabajar en ese surco o en una pequeña fosa, ¿sí? Con sistematización de fresas, sin rotar, con excavadores muy pequeños, vamos a cuidar el esmalte. Ese esmalte nos va a ayudar a tener mejor adhesión, ¿sí? Hoy en día con las resinas flow, con selladores, las resinas, podemos lograr muy buenas terminaciones y sobre todas las cosas no destruir tejido sano. Siguiente. Bien, acá ya avanzando un poquito en lo que es la desmineralización del tejido dental y del esmalte, y hablamos de caries de fosas y fisuras. Acá el explorador entra de esos 0,5 milímetros, hay socavado y alrededor, si ustedes se pueden fijar, hay una desmineralización del esmalte con una viola gris y blanca, hay desplazamiento transversal de ese explorador y hay retención, ¿sí? El fondo generalmente es blando, influye la lesión en la base, ¿sí? Y hay lesión radiográfica con una mayor radiolucidez que el surco profundo cariado. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos con piezas redondas número 1 y 2, con excavadores 14 y 17, y aquí podemos, bueno, cada profesional evaluará qué material podemos colocar en ese sector. Nosotros somos de colocar composite con el número vitrio, depende del riesgo del paciente, o composite más un flow. Bien, entonces, el tratamiento de las lesiones, ¿sí? El tratamiento quirúrgico tradicional. Nosotros queremos hacer siempre mucho hincapié en lo que es el diagnóstico precoz, para poder entender que el tratamiento quirúrgico tradicional no trata la caries como enfermedad, ¿sí? Desconoce la acción de los fluoros y de otros agentes remineralizantes. Hoy en el mercado hay muchos agentes remineralizantes, no solamente el flúor, ¿sí? No considera potencial remineralizado el tejido dentario, tanto como el esmalte como la dentina, ¿sí? Ahora el doctor va a hablar también de el VIX 3000 y otros materiales que actúan sobre la dentina, no dándole la posibilidad a esa dentina de poder ser remineralizada. Entonces, el resultado, máxima intervención de ese tratamiento quirúrgico tradicional. Generalmente, esa estructura dental que nosotros necesitamos, ese esmalte que nosotros necesitamos para una lesión, no es tenido en cuenta. Hay destrucción del tejido sano, hay pérdida de estética, anatomía, y obviamente, cuando trabajamos en medicina, hay aparición pulpar. Bien, acá ya avanzando un poquito en lo que son las caries amelodentinarias, nosotros sabemos que el límite amelodentinario, ¿sí? Podemos hablar de caries pequeñas, caries medianas y caries ya un poquito más extensas en lo que son la dentina, ¿sí? Y bueno, siempre mostramos esta imagen para poder interpretar
cuándo hay caries activa y cuándo hay caries detenida, ¿sí? Cuando hay caries activa debemos tener otros métodos y otros procedimientos, ¿sí?, sobre esa dentina, ayudarla a que se remineralice, trabajar con excavadores, trabajar con instrumentales pequeños, ¿sí? Nos ayudará, bueno, a restaurar y a mejorar y darle esa posibilidad tanto a la dentina como al esmalte a poder recuperarse. En la imagen superior izquierda, donde muestra los molares, ahí podemos ver caries detenida y también caries activa, ¿sí? No como en el sector inferior, que bueno, en el sector inferior, del lado derecho, vemos una imagen de caries detenida, y en el sector izquierdo, inferior izquierdo, ahí también vemos caries tanto activa como detenida, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, repasando un poquito, viendo y saber diagnosticar una mancha blanca en el sector proximal, nos puede dar o insinuar que hay lesión de caries. Para esa lesión de caries, o para terminar de realizar un buen diagnóstico, es necesario generalmente radiografías, ¿sí? Y bueno, ahí como muestran en la imagen, esa radiografía, vemos caries proximales. El esmalte está sano, ¿sí? El esmalte está sano. Entonces, tratar de ver, de hacer a veces aperturas no convencionales, como para poder trabajar sobre la dentina, ¿sí?, y no sobre el esmalte. Porque el esmalte, bueno, como ya sabemos, nos va a dar la posibilidad de una mejor adhesión a los materiales de restauración. Las capas dentinarias, hablamos de una capa dentinaria nitrótica infectada, que es la que tenemos que eliminar de las paredes, ¿sí?, con excavadores en forma cuidadosa, con un punto de apoyo, ¿sí?, con movimientos semicirculares, ¿sí? Y la dentina desmineralizada, disclerótica, es la que nosotros tenemos que dejar, ¿sí? El doctor siempre dice que nosotros dejamos caries, ¿sí? Dejamos esa dentina desmineralizada con la posibilidad de que esa dentina se remineralice y se produzca una dentina esclerótica, ¿sí? Bien, como dije, entonces trabajamos sin anestesia, con sistematización de fresas 1 y 2, con excavadores dentinarios, ¿sí?, en forma circular, con punto de apoyo, siempre sobre las paredes y nunca sobre el piso. Nunca sobre el piso, ¿sí?, porque el piso duele. Siempre hay que ir retirando la dentina desde las paredes. Siguiente, ¿vos? Bien, ya yendo un poco a lo que son las cavidades amilodentinarias medianas, grandes o complejas, ¿sí?, vamos a encontrar dos tipos, una con cavidades abiertas y otras cavidades cerradas. Las cavidades abiertas generalmente podemos utilizar los excavadores, eliminando la dentina nitrótica infectada, como dije, dejando la dentina desmineralizada. Y en cavidades cerradas, bueno, ya vamos a ir viendo que vamos a tener que hacer quizás alguna técnica de tunelización, ligando el esmalte con algún instrumental, con mochuelas, cincel, para la utilización luego de excavadores dentinarios, y bueno, y colocar algún material restaurador, que eso también va a evaluar cada profesión, ¿no es cierto? Puede ser un compósito como un ionovitrio o un compósito como un flow. A veces se puede colocar, dependiendo del paciente, solamente ionovitrio, o un ionovitrio reforzado con resina, ¿no? Siguiente. Bien, este tipo de lesiones también las hemos clasificado según su tamaño y sector. Hemos encontrado lesiones pequeñas en el sector anterior y en el sector posterior.
En el sector anterior, esta lesión pequeña puede ser sin mancha blanca o con mancha blanca. Si es sin mancha blanca, podemos colocar algunas resinas compuestas con buena resistencia y buena estética. En cambio, si es con mancha blanca, lo ideal es colocarle un vitrio y dar la posibilidad de reminiscencia a través del flúor. Y además sabemos que el ionio de vitrio mantiene un coeficiente de radiación y no tiene contracción como tiene el caso de las resinas. En el sector posterior, una lesión pequeña, vamos a llamarla surco profundo cariado o carie de fosas y fisuras. ¿Sí? En lo que es surco profundo cariado, podemos trabajar con toxinas flow, ¿sí? Con poca viscosidad y alguna penetración, y mínima destrucción de los tejidos dentarios. En lo que es carie de fosas y fisuras, las resinas, podemos colocar resinas compuestas con ionio de vitrio, y también resinas que no tienen esa posibilidad de una resistencia o una buena resistencia mecánica. Bien. En una lesión mediana también podemos tener en el sector anterior y en el sector posterior. ¿Sí? En el sector anterior, lo ideal siempre es buscar estética, así que lo ideal es colocar resinas compuestas con buena resistencia. En el sector posterior podemos encontrar también sin mancha blanca o con mancha blanca. ¿Sí? Si es sin mancha blanca, tratar de colocar resinas más bien un vitrio, ¿sí? Para esta liberación de flúor, y con mancha blanca podemos colocar primeramente ionio de vitrio, luego una resina, ¿sí? que bueno, obviamente va a dar una liberación de flúor también, como dijimos, un buen coeficiente de radiación y con una contracción y mayor resistencia. Bien, ya en lo que es una lesión compuesta o grande, en el sector anterior, siempre vamos a seguir trabajando con toxinas para buscar resistencia y estética. Cuando hacemos la preparación cavitaria, hoy en día sabemos que tenemos que tratar de cuidar el esmalte para que esas resinas compuestas tengan una mejor adhesión. Si nosotros logramos una mejor adhesión, vamos a tener una mejor función y una mejor estética. En el sector posterior podemos trabajar si hay defectos de desarrollo, como hemos mostrado anteriormente, esas hipoplasias, ¿sí? Se pueden trabajar con uso de coronas de acero, donde va a tener una buena relación costo-beneficio, durabilidad, mínima filtración marginal, alta resistencia mecánica y protección del permanente dental. Obviamente, si tenemos una clase 2, instalo inicial, también se puede hacer técnica sándwich con una preparación de tunelización. Bien, vamos a hablar un poquito de TRA. Nosotros definimos el TRA en tres partes. ¿Sí? Lo que es la técnica de restauración atraumática, que se ha enseñado siempre, que se ha dado en programas de salud comunitaria, que se ha trabajado con instrumentales de mano, ¿sí? Y el material de restauración ideal fue siempre el ionio de vitrio Fuji tipo 9, porque mayor resistencia era ideal para trabajar en esos lugares. El instrumental de mano, excavadores, ¿sí? Siempre el excavador como un instrumental fiel en este tipo de técnicas. La técnica de restauración adhesiva, ¿sí? Un diagnóstico precoz conservador, ¿sí? Operatoria dental no invasiva, técnica de utilización y utilización con resinas. Y bueno, y otra alternativa de una es una técnica de restauración con un sistema de láser, un sistema de ozono, un sistema evasivo y ultrasonido. Hoy tenemos otro tipo de posibilidades también como para hacer técnicas o preparaciones cavitarias que después terminen con una técnica adhesiva.
Bien, doctores. Entonces, ¿es necesario realizar este tipo de preparación con un correcto diagnóstico precoz? Nosotros creemos que no. En caso de que uno necesite hacer una preparación con planimetría porque necesita colocar una amalgama, bueno, en ese caso sí, pero haciendo un diagnóstico precoz, nosotros pensamos que este tipo de preparaciones no son adecuadas, ¿sí? Son preparaciones extensas, ¿sí? Que no ha dado la posibilidad de destruir tejido sano, ¿sí? Entonces, tratar de evaluar, doctor, si con un diagnóstico precoz nosotros solamente podemos preparar un surco trabajando con presas muy pequeñas, pescadores muy pequeños, vamos a tratar de conservar lo que es el esmalte y vamos a tener mejor adhesión, mejores preparaciones cavitarias, ¿sí? Bien, yendo un poquito a lo que es mínima invasión, entonces, volviendo un poquito a lo que es diagnóstico precoz, con un correcto diagnóstico de caries, vamos a tener una intervención mínima, ¿sí? Una máxima conservación de estructuras dentarias, y vamos a evitar la operatoria dental invasiva, como hemos visto en la imagen anterior, ¿sí? La utilización de aperturas no convencionales, ¿sí? Elementos rotatorios de menor tamaño, como hemos mostrado. Hoy en día creemos que el uso de lupas, esa magnificación, nos puede dar una distancia importante en lo que es el contagio de COVID-19, ¿sí? Así que bueno, el elemento de lupas cada vez es más importante. Para ir terminando un poquito en la conclusión de este tramo de la charla que el doctor Ishikawa me pagó y me ofreció para estar acompañándolos con ustedes. Creemos nosotros que, y lo hemos aprendido así, desde ya hace muchos años, que este diagnóstico precoz, este tipo de tratamientos, estos procedimientos se realizan con un diagnóstico precoz efectivo, un tratamiento restaurador con instrumental manual y materiales de técnica adhesiva, disminuyendo la aerolización del instrumental rotatorio y la jeringa triple en un gran porcentaje. Diferenciar enfermedad de lo que es lesión de caries con una visión a futuro. Es muy importante entender a un paciente como un todo, ¿sí? A lo que es caries como una enfermedad, no solo como un punto en un diente y trabajar sobre eso nada más. Bueno, nos va a dar una mejor visión para una mejor odontología. Trabajar en forma preventiva, evitando todos los efectos, ¿sí? Que podamos llegar a encontrar. ¿Sí? Bueno, hasta acá es mi aporte, espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido. Bueno, después, si alguno quiere hacer algún tipo de pregunta, no va a haber problema, vamos a tratar de contestar todo lo que podamos. Así que bueno, le doy el pase al profe y gracias. Gracias por estar en esta charla con ustedes. Bueno, Ari, gracias por tu aporte. Después vamos a dejar las preguntas para el final, ¿sí? Así que, salvo que quieran algo muy conciso ahora y que puedas contestar, pero creo que como obviamente tiene algo que ver lo tuyo con lo del doctor, dejamos, me parece que las preguntas y le damos paso al doctor. Daniela, tenemos que seguir porque perdimos media hora y ya sí, es demasiado el tiempo. Por eso dije, usted empieza ahora y después vamos a trabajar rápidamente. Yo ya les muestro aquí, les presento que voy a hacer algo de diagnóstico, inactivación, selladores, mínima invasión, técnica traumática, endiamino de plata, técnica de Hall, caries oculta, técnica de tunelización, terapia pulpar, si llegamos, y materiales bioactivos. Todo esto es lo que yo puedo hablar clínicamente, que es lo que vamos a empezar rápidamente a mostrarles. Y cuando hablamos de... Ahí, no pasa. ¿Por qué no pasa? Opa. Bueno, ahí está. Yo digo, es necesario apoyar, educar, ayudar, no juzgar las dificultades, tratar al paciente con amor y empatía, y la carie se cura en casa. Eso lo dijo la profesora doctora Isabel Olegario, Brasil,
que me pareció excelente iniciar esto. Les muestro otra clasificación que es IGDAS. El IGDAS es un diagnóstico donde estamos viendo acá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde vamos a tener que el 0 es sano, el 1, 2 y 3 hay posibilidades de diagnóstico precoz, el número 4, 5 y 6 es lo que ya es restauración. Pero en este caso lo que nosotros vemos es que solamente es visual. El problema visual no utiliza en ninguno de estos casos el diagnóstico precoz con explorador. Claro, el explorador está muy, como digamos, negativo para algunas escuelas, donde dicen que destruyen los surcos que pueden estar sanos. Y es cierto, cuando el explorador se utiliza muy mal, cuando se hinca, como dicen los correntinos, o lo decimos los correntinos, se hinca, destruimos de cierta manera, en cierta forma, el problema de un surco que está en salud y hacemos la enfermedad que es la lesión. Y el criterio comparativo con diagnóstico precoz, acá hay un índice de carga dental coronar primaria con criterios de IGDAS, de tensión y severidad de la lesión. Es decir, si empezamos de esta zona, estamos empezando cavidad extensa, que es lo que justamente nosotros no decimos, empezamos por el lado derecho, con el diente sano, y después miramos las opacidades, miramos los surcos, y recién después vamos viendo qué tipo de solución restaurativa hacemos en estos elementos que ya tienen cavitación. Montes-Fiumet, en el año 2006 también estaban como diagnóstico para todas las lesiones, incluye restauraciones antiguas a reemplazar, definían 5 tamaños, 0, 1, 2, 3, 4, que es lo que de pronto, de acuerdo a la extensión y complejidad y al diente. Nosotros hicimos hace muchos años una comparación de la desmineralización, el mínimo, moderado, grande y extenso en relación a lo que es la enfermedad, la lesión caries. Entonces acá hablamos de fosas y fisuras, caras libres, proximal y cervical. Esto era lo que en algún momento dado los Rosa hablaba Black. Pero Black, mire, la clase 1 de Black recién entra en el sur, en la fosa de fisuras, digamos, en la extensión, en el sitio moderado de la extensión. ¿Sí? Y perdíamos acá lo que justamente es la erosión por un lado, la mancha blanca y el surco profundo cuadricariado. Esto es lo que hablaba, en cierta forma, el Montes-Fiumet, y esto también es lo que hablábamos nosotros. Es decir, esto es para verlo. Esto es una clasificación que apareció en la ALOP, es decir, la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediátrica, que salió hace poco, con una gran sorpresa de que de pronto aquí tenemos, tanto en lesiones, si seguimos iniciales, moderadas, avanzadas, con un esmalte, digamos, cavitado, viene una propuesta que yo creía que jamás íbamos a tenerlo, como es el fluoruro de amino de plata. Esto es importante tener en cuenta porque no solamente la dentina cavitada en lesiones avanzadas, sino también lo estamos viendo en situaciones en las cuales podemos nosotros decir que va a ser un tratamiento restaurador atraumático. Por supuesto que sí, porque es lo que estamos haciendo ya hace más de 30 años, como ustedes todos saben. Nosotros trabajamos mucho con diamino flor de plata y ahora vamos a hablar de eso un poquitito. Pero esto es importante para tener en cuenta y este cuadro está aquí, si quieren en algún momento dado me lo piden, se lo podemos ofertar. ¿Qué digo yo? Siglo XIX era mutilatorio, mutilación. El siglo XIX era extracciones, prótesis y ahí estábamos en esta acción. ¿Sí? No había una situación, y yo me recibí en el siglo XIX, es decir, que no había realmente una cosa de que teníamos acá por el siglo XX, donde era la restauración, amalgamas muy lindas, amalgamas regulares, pero que de pronto eran un diseño profundamente, con una planimetría con mucha pérdida de tejido sano. O después aparecieron los composites, que también
no eran compósitos como los actuales, tampoco se trabajaban como correspondía porque se seguían los conceptos de una planimetría como si fuera una amalgama, y no es así. Acá tenemos un composite en relación a una reconstrucción actual, como es una incrustación, un online, también podríamos llamarlo, donde cubre todas las cúspides, donde podemos trabajar de forma la anatomía perfecta. Y en el siglo XXI, ¿qué hacemos? En el siglo XXI hacemos remineralización, como vieron, y tenemos también tecnología diferente. Yo les muestro acá un HMI enlace con una reacción de enlace de Jack y un composite. Esta es la elección inicial, esto es lo que hizo el láser, esto es lo que estamos trabajando acá con la adición de composite, y esto es el composite ya realizado. Y esto no es de ahora. Esto está hecho en la OA en el año 1990 y pico. Así que tenemos bastante experiencia con esto, el ya. Selladores, que son las sesiones iniciales, como tratando de Ariel. Sellador donde vemos acá un buen surco con una microfotografía de una tecnología de recorrido. Como vemos como el cepillo no penetra en los surcos, acá vemos un cepillo, como tenemos acá que inhibe la emanación del biofilm, porque claro, cierra bien el surco, y no ingresan los sustratos que pueden traer situaciones de confluencia. Sellado de surcos profundos, sellados, y un surco profundo cargado ya con instrumental sin rotar, contracción e impulsión con fresas redondas un cuarto y medio, que es lo que está haciendo acá el profesional, trabajando como si fuera el conducto de una endodoncia, y si ustedes ven, la turbina no tiene conexión, así que no estamos trabajando con el pedal detenido, como dicen, sino estamos trabajando sin conexión. Y eso fíjense ustedes que les muestro aquí, que las fresas, el tamaño de la fresa, de un cuarto es 0.5, el de 1 es 0.6, el medio, el 1 0.8 y el 2 1.2. Quiere decir que todo esto está dentro del concepto de que podemos trabajar, dentro de los surcos, sin tratar, o fosas, sin evitar destrucción, sin de esmalte. La odontología mínima invasiva, acá vemos como en las paredes vamos a poder trabajar con los excavadores cuando ya hay una cavidad profunda. Acá lo estamos viendo en la técnica intermitente, una excavación de paso a paso, cómo estaba y cómo queda. Acá vemos cómo estamos trabajando. Y acá esto es importante tener en cuenta el día de mañana cuando hablemos de tunelización. El lugar es este donde tenemos que trabajar, lejos del reborde marginal, ¿sí? Con una acción, esto es una fresa de un cuarto que está trabajando sobre una pieza dentaria en el litro. La cadena ya hablaron, ¿no es cierto? Entonces, lo que no tenemos que hacer es sin pulpa expuesta y dentina remineralizable. Y acá tenemos todo lo oscuro y todo lo amarillento que podemos distinguir como caries activas y caries detenidas. Y la inactivación de caries, y acá tenemos la técnica de Holden, que usábamos hace muchos años y que ahora está también muy en boga, de colocar coronas en el sector posterior fundamentalmente, y también hacen coronas en el sector anterior, pero ya hasta de centonio, cosa que para nosotros no es una situación de la social, donde quién va a poner una corona de centonio realizada. En la detección de caries podemos trabajar así correctamente como estamos haciéndolo ahora, eliminando el tejido cariado, el necrótico y el necrótico no desmineralizado. La cavidad va a quedar de esta manera, lo de abajo del fondo, el piso, eso es dentina desmineralizada. Colocándola en la angulación concavín, como lo vimos, podemos mantener eso en una condición importante para después hacer la restauración definitiva. Esto es una elección activa. Aquí no podemos trabajar con ningún elemento porque va a doler, hay dolor. Aquí ya tenemos zonas muy, digamos, cerquita de pulpa. Acá tenemos otra, pero no tan cerca de pulpa, porque ya tenemos. Y también tenemos la operatoria traumática en el sistema químico. Hace muchísimos años apareció el caridez, el carisol,
y el papacaris brasileño, y ahora acá tenemos el Brix 3000. También tenemos actualmente un gel nuevo, removedor de caries, pero acá dice la papa, este es el 3000, ¿cierto? La papaína derivada de una planta, la papaya, presenta un componente similar a la pepsina, posee actividad bacteriana, bacteriostática antiinflamatoria y actúa por degradación enzimática de los tejidos dentarios, en especial las fibras del colágeno dentinario. Ese es el problema. Si nosotros estamos dejando, el concepto que decimos ustedes de dejar caries, que caries es la zona no infecciosa, sino la zona que está tomada, como se habla, que es la dentina desmineralizada. Esa dentina tiene en sus fibrillas colágeno, que es la que nos va a permitir justamente realizar la remineralización. Entonces, si yo elimino con esta gel toda esa dentina, no tengo nada más que dejar y dejo la dentina blanca expuesta, como lo decían antiguamente, llegar con fresa hasta ser, digamos, el elemento de la densidad cariada. Eso es una cosa importante para después, ¿no es cierto? Y acá vemos amalgamas que están bien, amalgamas que siempre tienen, yo siempre digo que la amalgama es una excelente obturación, bien realizada, pues cuánta estructura dentaria hemos eliminado. Además siempre se producen residuos, por ejemplo acá hubo un cuidado y acá apareció un proceso con caries activa. Es decir, que y acá también se va viendo que los bordes no tienen el sellado correcto. Lo mismo que esta amalgama. Uno dice, está muy mal, la sacamos todas. No, yo diría que, por ejemplo, y ahora mismo, si queremos hacer algo, es pulir esto y vamos a encontrar que esta amalgama realmente no tiene una situación de resistencia al sustrato. Vamos a pasar al diamino de plata, esto es el Saforai, y este es el fluorplata que es nuestro, este es japonés, este es nuestro, el fluorplata. Y estos chicos le hemos hecho siempre el control con el diamino de plata que han quedado perfectamente con estas manchas pequeñas que a veces discuten que no el diente. ¿Qué vamos a hacer? Es un problema que lamentablemente lo tenemos que respetar. Acá vamos a no hablar mucho de mecanismo de acción, sino que solamente sí vamos a decir que en el protocolo nosotros hace muchos años accionamos la lámpara, es decir, la luz halógena de la lámpara para poder entonces precipitar digamos, el componente que hace la coloración fundamentalmente oscura, que va a trabajar. Y esto me muestro una reacción química acá tiene una edad de 2 años, a los 7 años y 6 meses donde ya aparecen los dientes permanentes, y terminamos con una caries inactiva. Fíjense cómo queda acá, esto es dentina remineralizada, es dentina esclerótica. Esto es dentina esclerótica que se cayó la superficie que está acá se eliminó, se fue, y tenemos entonces caries inactivas y una persistencia de cordonas de acero, pero fíjense cómo está a los 11 años esta boca prácticamente en condiciones de salud. ¿Sí? Así que tenemos un seguimiento importante. Ahora estamos teniendo la posibilidad que aparece el diamino de flúor al 30%, aplicado, nosotros usamos el 37%, aplicado a, bueno, hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Perdón. Bueno. En decisión primaria es más efectivo el uso aplicado una vez a la semana por presión más. Nosotros aplicamos una sola, y este nuevo frasquito que no se ve acá, porque no vi, no pude tomarlo con foto, está teniendo con yoduro de potasio la posibilidad de una combinación en la cual ya no tiene
Hola, ya no estoy. Doc, perdón, se le fue la cámara, ¿eh? Se me fue la cámara. Sí, no se lo ve. No me ve. ¿No se ve nada? Se ve todo el grupo de diapositivas, ¿sí? Ahora, Pero usted no se ve, se fue la cámara suya. bueno, pero ¿ven las diapositivas? Sí, a ver, cliqué la que dejó, a ver si se ve la diapositiva. Acá se ve todo el conjunto de diapositivas, como si fuese todo el archivo. Esta es la que dejé, ¿la ven? Ahora sí. No se lo ve a usted, pero sí se ve la diapositiva. Bueno, no importa que no me vean a mí. Soy feo. Y así va con bigotes. Toda esta destrucción que estamos viendo aquí en el sector anterior, en el sector posterior, acá tenemos caries activas y caries detenidas, entonces tenemos que ir viendo de qué manera. Nos llega un paciente en este momento de esta manera, ¿qué hacemos? ¿Vamos a trabajar con el paciente? ¿Vamos a rehabilitar esta boca? No, vamos a tener que mantenerla. Ese es el problema que tenemos que resolver ahora. Quizás tengamos que colocar acá, en estos molares que tienen cavidad caries activas, elementos que puedan ser reminiscentes de un ionómero vítreo. Doc, ahora no se lo escucha tampoco, ¿eh? Doctor. Lo posible de que no avance la lesión caries. Cuidando el control de la higiene, cuidando la dieta y manteniendo esas especies, esas aberturas, esas cavidades, con algún elemento que es adhesivo, como el ionómero, que puede ser muy importante. Tampoco vamos a poner así una recopilación. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, entonces no me ven. No lo vemos, pero sí lo No escuchamos. importa. Pero fíjense ustedes cómo tenemos estas bocas, realmente. Y esto es una boca que realmente pareciera una boca, pero resulta que aquí no es un problema serio, es un problema de bacterias cromógenas, como estas, que son menos, ¿sí? Que aparecen y no van a desaparecer. Y nosotros vamos a trabajar y ahora mismo hacer una limpieza acá de esta boca, ¿vale la pena? No, no tenemos que trabajar en eso. Caries proximales, donde ya hablamos, hay caries detenidas y caries activas. Tenemos que ir evaluando. Y antes la técnica de Hall, donde hacíamos ya hace muchos años atrás, hacíamos coronas prácticamente en todo el sector anterior y posterior. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que eso no tenemos que necesidad de hacerlo ahora. Caries proximales en secreción anterior, en una dentición de boca cerrada, donde no hay diastema. ¿Qué podemos hacer aquí? Una cosa muy simple. Podemos hacer un desgaste y lo podemos hacer con una fresa, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que estamos acá y liberamos, y ponemos, si no ponemos diaminofluor de plata, podemos poner cualquier otro reminiscente que existe, ya lo vamos a ver. Y si no, tratar en lo posible de eliminar justamente digamos, contacto, el punto de contacto, con una tirita de acero, de pulir, podemos eliminar y podemos ir trabajando todos los elementos que están reteniendo como produce todo el proceso de caries. Entonces, conseguimos hacer eso, no necesitamos ninguna turbina. Con una tirita de acero podemos hacer estas separaciones que tienen estos diastemas que van apareciendo absolutamente con el crecer de la edad del chico. Acá les presento una radiografía by Wing, que ustedes van viendo, se mostró algo del doctor Ariel, donde vemos que hay dentina en las caras proximales, ¿sí? Pero también hay esmalte sano. Es decir, ¿cómo es? Esto es una caries oculta. ¿Cómo hacemos para trabajar esto?
Normalmente, ¿qué trabajamos? Hacíamos la apertura para hacer una clase 2. ¿Y qué perdíamos? Perdíamos el reborde marginal, que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el tratamiento de la lesión de caries oculta. Tenemos que tener el concepto justamente, hola Mateo, ¿cómo te va? Y acá si les muestro esto, ustedes, ¿qué ven? Yo les digo ya directamente, acá vemos una caries proximal. ¿Cómo? Si no se ve nada, ¿cómo? Acá tenemos una, le estoy siguiendo con la flechita, un cambio de coloración. Esto ya le está dando a ustedes que hay una caries proximal. Y es un triángulo, con vértices hacia la fosa y con la base en el reborde marginal. Este reborde marginal es el que tenemos que cuidar. Tenemos que buscar de que no se rompa. Y si vemos acá entonces lesiones de caries proximales, donde van siendo en aumento, ¿no es cierto? Honesto, yo les muestro acá también el cambio de color, ¿sí? El cristal, la fractura de la reborde porque se produjo todo el descombro de la dentina, entonces el esmalte quedó sin base, y entonces se rompe, y aquí aparece el agujero. Este agujero es lo que dicen después los pacientes, ayer se me hizo una caries. ¿Hacemos amalgama o compósito ahora? Esta fue la discusión siempre antiguamente. Ahora ya no hacemos extensión preventiva. Hacemos un compósito y después nos regresar. Esto, una hermosa caries. Tiramos todo abajo, hacemos la extracción, tenemos que hacer endodoncia. Y no sé si hay endodoncia, porque todo esto está oscuro. Esto es una amalgama que se retiró. No miren lo que hizo la amalgama. Van a aparecer, siempre que ustedes levanten la amalgama van a tener el piso de este color, oscuro, negro. ¿Qué quiere decir eso? Que esa amalgama trabajó perfectamente bien, sin ningún impedimento, que tuvo algún proceso de enfermedad en otro sitio, pero no ahí. Una radiografía muy elocuente. Y esta radiografía tenemos que ver justamente qué es lo que está pasando aquí. Porque yo veo una caries enorme, proximal. ¿Qué digo? Voy a hacer tratamiento de conducto y no sé. Vamos a ampliarla. Miren, si la ampliamos, todavía en el cuerno pulpar este que estamos acá, no tenemos la posibilidad de decir que esté ya, está cerca, está muy cerca de pulpar. Entonces, todo esto es lo que tenemos que evaluar y después decidir qué hacemos. En este momento, posiblemente, no puede, si tengo que hacer una eliminación de todo esmalte con una turbina, no me convendría. Quizás tendría que hacer una tunelización poroclusal o una tunelización por la zona vestibulolingual o vestíbulo palatino. Y cubrir esto con elementos que puedan mantener nuestra orientación siempre y cuando que el diagnóstico pulpar sea conveniente, ¿no es cierto? Lesión de caries, fractura de un composite, posiblemente haya sido esto una amalgama, acá se ve algo como metálico, y sobre la amalgama le colocaron un composite, y después se fracturó porque no tuvo la resistencia necesaria. Entonces, ¿qué hacemos acá? Y ahora tenemos que eliminar todo esto. Pero aquí es donde hacemos recuperar, digamos, con una estructura, digamos, de adhesión con composite que tenemos ahora, con la técnica adhesiva perfectamente bien. Y acá hay iatrogenia, puse. Cuidado con el cuerno. Fue lo que siempre nos dijeron, porque fíjense ustedes esta radiografía. Acá tenemos, y esta radiografía es semular, la caries. Miren dónde está la pulpa. Todo esto es dentina, todo esto es dentina sana. Acá la pulpa del cuerno pulpar estuvo trabajando la pulpa y haciendo dentina terciaria, dentina de reparación adentro de la pulpa. El cuerno se fue alejando porque la caries quiso y la está agrediendo. No teniendo en cuenta esto, hicieron la apertura, y esa apertura, miren que llegaron hasta los cuernos, hasta la cámara pulpar. ¿Hacía falta esto? Yo creo que no, porque si esto tiene este espesor de dentina, no tengo por qué llegar hasta esta altura. Yo aquí entro por proclusal, puedo usar la turbina, que es una piedra, y voy a llegar hasta la cavidad, en esta dirección angulada, hasta la cavidad, y entonces voy a trabajar luego, teniendo una apertura mejor, y les puedo asegurar que lo he hecho esto muchas veces hasta sin anestesia. Porque cuando yo
esté trabajando en esmalte, no hay dolor. Llego a cruzar el límite, me entero que ya está casi imperceptiblemente sin inervación, como para que llegara a esta dentina que está totalmente hueca y llegar a llegar a esa zona. Y luego con un excavador voy a limpiar toda la zona desde cruzar y puedo poder entonces reconstruir. Antes yo usaba mucho el ionómero y después la resina oclusal, pero ahora también tenemos resinas fluidas que pueden llegar a tener la posibilidad de compactarse o resinas búlicas. Lesión de caries, acá, oculta. ¿Tá? Esta caries está oculta. Y miren ustedes cómo toda esta dentina, que se ve acá como un estudio lógico, ¿ven? Es un corte. ¿Cómo podemos llegar a tener? Y les muestro ahora cuál es. Miren, esta es la lesión cavitada de la caries, que es proximal, que no la vemos y que muchas veces no se ve porque está en el punto de contacto. Y si estamos más que nada a punto de contacto, debajo del punto de contacto. ¿Sí? Esta zona de aquí, esta zona de aquí, la extensión de la caries, que es ya de la dentina, la primera capa, las primeras capas necrótica y necrótica, y donde ya es articular, y vamos a tener la otra zona, esta zona, que es dentina. ¿De qué dentina será esta? ¿Qué dentina será? Esta era la dentina necrótica, y después tenemos la dentina infectada también, que está aquí, y acá tenemos entonces una dentina que puede ser que esta zona se rehabilite. Y acá tenemos la dentina que está formándose en pulpa, es decir, que tenemos la posibilidad de mucho espacio como para poder llegar de esta zona hasta abajo, eliminar toda esta zona cariada y recuperar el reborde marginal. Fundamental. Geles, acá llegamos a geles, fluorogel, olfato flúor, previdente de colgate, ¿sí? Son aspectos para remineralizar. El barril de flúor, Durafat, también para remineralizar. Tenemos la posibilidad, y ahora volvió otra vez el Durafat por suerte. Tenemos el Recardén, que es una casina fosfopéptida derivada de la leche. Cuidado con los que son celíacos. Preparada a base de agua sin azúcar en la zona tipo mousse. Acá no puse, no conseguí la foto de ¿cómo se llama? El Recardén, mi paste, paste. Tenemos materiales bioactivos ahora, ionómeros vítreos, biosilicatos, resinas compósites de liberación iónica y geómeros. Esto lo tomé de una charla que dio el profesor EDB, ahora justamente en la OVA. Materiales bioactivos para restauraciones, ionómeros vítreos convencionales, ionómeros vítreos modificados con resina de fotoregulación, silicatos cálcicos, el radiodentin, que es citodón, y los silicatos cálcicos con resinas de fotopolimerización, el teracal, que es de visco. Es decir, estos dos están, biodentin y teracal están, pero nosotros no sé, porque hay productos que no entran, pero son bastante caros. Es decir, tenemos problemas también de los costos. Yo sigo utilizando realmente el dióxido de calcio y con eso estamos mejorando la situación. Y tenemos una serie de resinas y de elementos que van a tener la posibilidad de tener el teracal, que es un liner cavitario, y el protector pulpar de silicato de calcio modificado con resina, es fotopolimerizable. Esto luego se coloca ahí, tratando que se realice una protección pulpar indirecta. El Biodentin, que es todo un proceso de ambiente, son 5 capsulitas que de pronto no traen, es costoso, entonces la situación social se complica. Les presento esto que no está acá, está en España, el CIA4, el CIA4 que es un colutorio, es un colutorio con lactoferrina, SPC, CPS y xilitol, que nos da a nosotros la posibilidad de conseguir una muy buena eliminación de la placa bacteriana. Esto todavía no llegó acá al país, pero se está haciendo, hay investigaciones muy activas y muy efectivas donde vamos a tener la posibilidad de que tengamos también un efecto de remineralización. Otros elementos, estos alemán, el ROX, el Biocropel,
Es una serie de elementos que todavía no han llegado, que lo ha presentado el doctor Eden. Terapia pulparbital, es decir, es lo que nosotros hacemos y que podemos tener cavidades en este momento sin no tener que realizar demasiada utilización de la turbina, pero se puede ir haciendo con conectadores una limpieza tal que de pronto puede ser algo transitorio y utilizando la pasta de formosol, la dilución del moragua, con la dilución de moragua, formulación de una gota, o de una gota, glicerina 3 gotas y óxido de zinc sin eugenol. Y esto es una técnica de pulpotomía, donde acá hablamos de tener las entradas a los conductos en estas condiciones, por supuesto, si la posibilidad no permite que la cavidad de la caries sea tan amplia y extensa que podamos eliminarlo con excavadores y poder llegar hasta la cámara pulpar. Solamente colocamos formopresol en la entrada de los conductos, estos amarillitos, el formopresol, para que no toquemos el piso, no se pone pasta en el piso, solamente en la entrada de los conductos. Y si es una pulpotomía, no se presiona. Directamente hacemos un diagnóstico precoz in situ, donde la hemorragia que tenemos del corte de la pulpa coronal con las cucharitas de Black es una sangre, fluida, donde se arroja, y donde el lavaje y el secado con toallas secas de algodón detiene se prohíbe la hemorragia, y entonces ya colocamos el formopresol. Le colocamos un hidróxido de calcio sobre el piso de la cámara pulpar y cubriendo el formopresol, luego un ionómero vitrio, y por último tenemos acá la restauración terminada con glucosa. También puede utilizarse, si la difusión es muy amplia, una corona, con una técnica de Skoll que hace mucho tiempo venimos haciendo. Así que, de acuerdo, muchas gracias por este tiempo importante. Fui bastante rápido para no aburrirlos y para que de pronto no tengan la posibilidad de haber seguido. Gracias por su presencia, y esperemos que volvamos a tener la posibilidad de encontrarnos en otro momento. Bueno, Doc, gracias. Lástima que no lo vemos, porque así le podemos... Ahí lo vimos, ahí lo vemos nuevamente. Exactamente. Vamos a tratar de... Empezó de vuelta el acople, pero no importa. Vamos a tratar de resumir, ¿sí? A ver si le parece entre usted y Ariel, tratemos de resumir por qué el título, fundamentalmente, de este título que elegimos, o eligieron en realidad, de decir, eligió la sociedad, digo yo, o la asociación en realidad, ¿sí? El lado oscuro de la caries, ¿sí? Y evitar esta aerolización que dijimos hoy en épocas de pandemia. Quiero que hablen ustedes, o sea, yo soy parte de esta sociedad, pero me gustaría que hablen ustedes como invitados, ¿sí? A ver los dos, o sea, para cerrar el título y para ¿cómo se llama? Para saber cómo trabajamos y que nosotros fundamentalmente no generábamos tanta aerolización como se creía, o sea, era una forma de trabajo nuestra, o es una forma de trabajo nuestra. Así que me gustaría que, bueno, ustedes entre los dos den este cierre así, en realidad más del título, ¿no es cierto? Bueno, a ver, Ariel, ¿qué vas a decir? A mí se me acopla un poquito, no sé si me escuchan bien. No, ahí no se te está acoplando, María, habla que no se te acopla. ¿Me escuchás? Bueno, primero, como comenzamos en la charla, agradecer al Doc, la verdad que estoy muy contento por haberme invitado a la sociedad. Y bueno, me pareció importante, diseñamos un poco con el Doc este tipo de power y de conceptos que nosotros tenemos ya y que lo venimos enseñando ya hace mucho tiempo, entender de que tenemos la posibilidad de ver a nuestros pacientes como enfermedad, como un todo, ¿sí? Y no ver solamente una caries, un diente, un agujero. Bueno, un poco eso como para resumir. Espero que lo poquito que hemos aportado les haya servido.
Creo mucho en lo que es el diagnóstico precoz, ¿sí? El doctor me lo enseñó desde que yo estudiaba en la facultad, aprendí a trabajar con instrumentales de mano, creo en esa operatoria, creo en esa preventiva, ¿sí? Lo que dice el doc siempre de no tener miedo de dejar caries, de no avanzar, de no agredir, ¿sí? Esa estructura dental. Bueno, yo lo aprendí así, la evidencia clínica está, nosotros sabemos que es así, así que bueno, ese es el concepto que yo les puedo dejar con la poca experiencia que tengo. Lo aprendí a trabajar así, entiendo de que sirve, que es una buena posibilidad en esta época de pandemia de poder trabajar con instrumentales pequeños, instrumental mediano y manual, que tenemos posibilidad de hacer prevención y eso a futuro nos va a ayudar un montón. Esa es mi visión. Bueno, Doc, Ari, gracias. Creo que es lo que resume, ¿sí? En este título que hemos elegido, pero no solo porque en época de pandemia, sino que esto creo que es nuestro aporte como sociedad de que nosotros lo veníamos haciendo y no necesariamente por la pandemia, ¿no es cierto? O sea, me parece que también fuiste claro con toda la parte de que vamos a reducir con todo lo que es aislamiento, o sea, para cuidarnos, no solo al paciente, sino a nosotros como profesionales. Así que ahora vamos a darle la palabra al doc, a ver también si quiere hacer un resumen de este título que hemos elegido y de todo lo que ha hablado. Doc, no se lo escucha, ¿eh?